Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Hoy en el podcast de Arquitectura y Algo Más conversamos con Nicolás del Río López, fundador y director de DRA, Del Río Arquitectos Asociados. Con una formación que combina la Pontificia Universidad Católica de Chile y un máster en Oxford Brookes enfocado en construcción sustentable, Del Río ha construido una práctica situada entre Santiago y los territorios del sur de Chile. Sus proyectos, refugios, viviendas, arquitectura en contextos climáticos exigentes, no solo son ejercicios formales, sino reflexiones materiales sobre cómo habitamos, cómo responder al paisaje y cómo afrontar la sustentabilidad con realismo. Su reciente monografía, Refugio, Arquitectura desde el Sur, pone en evidencia su compromiso con el territorio, lo técnico y lo simbólico. En esta conversación ahondaremos en sus convicciones, en cómo proyecta desde el sur, en los desafíos de presentar arquitectura sustentable en Chile y en sus visiones sobre la disciplina hoy y para el futuro. Bueno, Nicolás del Río, bienvenido al podcast de Arquitectura y Algo Más. Y vamos a entrar al tiro a la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Quién es Nicolás del Río? Hola Sergio, mucho gusto. A ver, es una pregunta interesante. Para no caer rápidamente en arquitectura, me gustaría como hacer una revisión. Yo creo que nace de una personalidad curiosa, ¿ya? Creo que eso como que me remonto y trato como de definir a alguien que a través de la curiosidad va encontrando respuestas y otras dudas. Y esto es hay muchos temas. ¿Ya? Yo creo que hay muchos temas que a mí me interesan, que se han cruzado y que encuentra en la arquitectura una manera de darle respuestas a algunas de esas dudas y curiosidades, ¿ya? ¿Y por qué en la arquitectura? Bueno, yo ahí tengo como que hacer una lectura bastante fácil. Yo soy sobrino de arquitectos, primo de arquitectos, hermano de arquitectos y sobre todo hijo de arquitectos. Okay. Entonces, en ese contexto donde más aún se suman desde la infancia, ¿cierto? Los amigos de mi padre, arquitecto, es como de esos casos donde aparece como muy rápido, muy fácil la idea de la vocación y por eso me gustó como anticipar la idea como que había una mente que es curiosa, que hasta el día de hoy la tengo y un poco quizás de lo que vamos a ir conversando es que voy saltando como de cosas, de temas, de lugares, justamente buscando más allá. Entonces, en este contexto, la arquitectura resulta como natural para mí. Se vincula también a ciertas habilidades que uno desarrolla desde niño, que tiene que ver con el dibujo, con el croquis, con la investigación a través del dibujo, con la visita de lugares específicos dados por este contexto. Un tema de conversación que se repite, la visita a oficinas de arquitectura, la visita a construcción en los fines de semana. En ese contexto es donde aparece como natural un poco la carrera que elegí, aunque si uno lo ve, por ejemplo, tengo otros hermanos que no lo son. Entonces, quizás hay una cosa que viene más de adentro, pero que encuentra forma, que encuentra momento en este contexto que te estoy contando. Ahora, sin duda alguna es que algo de arquitectura hay en tu ADN y también en tu crianza. O sea, imagino que estuviste, como comentas recién, rodeado de arquitectura. ¿Cómo viste, te sirvió, fue una ventaja cuando entraste a estudiar arquitectura haber tenido toda esa historia hacia atrás de estar rodeado de arquitectos o de arquitectura? Pienso que sí. Pienso que llegué con algunos temas, digamos, por medio de viajes, por medio de conversaciones, habían cosas que ya me sonaban, ¿ya? Por supuesto que de una manera bien distinta a como uno después la empieza a desarrollar y a vivir como propia, ¿ya? Pero sí habían
a veces lo que son revisiones de referentes, donde yo creía tener como, sí, esto lo he escuchado, entonces me parecía natural. Ahora, por otra manera, quizás podría haber sido, había una cierta presión, Ok, ¿ya? claro. Porque en este contexto que te cuento hay arquitectos, algunos, varios profesores de la misma universidad donde yo estudié, entonces había como una cosa, bueno, tienen que estar a la altura, y creo que eso también lo sentí, ¿ya? Entonces sí, seguramente habían cosas más favorables y hay otras que me exigían también estar como en ese nivel. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? Más allá de esto que me comentas, ¿hay algo, algún taller, algún curso que te haya marcado y que tú hayas dicho, mira, esto hay un punto de inflexión acá, por acá va la cosa, y lo linkeo al tiro con otra segunda pregunta? Eh, ¿Hay algo de esa formación que después te llevó a tomar una decisión de ir a hacer este máster que hiciste en Oxford? Sí, bueno, yo me toca una época de la Universidad Católica bien interesante, que es como fines de los 90, principios de los 2000, en donde había, no solamente en esa universidad, había una suerte como de boom o de una valorización de la carrera. Yo creo que es una carrera que estaba muy bien valorizada en ese momento. Entonces, yo creo que se veía algo como interesante, como una carrera muy relevante, que lograba visualización, que por medio de eh, ciertos personajes, ¿cierto?, que están muy presentes en esa época, como ese despertar un poquito de los 90, hacía que la carrera fuera como sumamente atractiva, digamos, te marcaba como una pauta bien interesante. En ese contexto, claro, varias de esas personas me tocaron como profesores, y sí tengo algunos recuerdos muy buenos de algunos de ellos. No sé si hay un momento crítico o clave, pero sí yo creo que la misma universidad enmarca como una manera de hacer un tipo de arquitectura que creo que es bien distinto al de ahora, ¿cierto? Sí. Que es el arquitecto diseñador, el arquitecto hacedor, un par de proyectos, un par de talleres que recuerdo que empezaban como a meterse, incluso ahora que estamos en un edificio de ¿cierto? Restaurado. Me acuerdo haber trabajado en Sewell, en un proyecto que me llamó mucho la atención, que tenía que ver con agarrar estructuras antiguas y ver cómo sacarle partido. Cosas de ese tipo empezaron a perfilar. Ahora, lo mío no es muy atípico, o sea, como te digo, es una generación que crecimos en un momento donde la carrera en sí estaba bastante enérgica. No, genial. Y respecto a la decisión de tomar y de irte a estudiar a Inglaterra, y además ir a estudiar en el fondo un máster muy específico que era en sostenibilidad. Em, Sí, eso yo creo que, a ver, voy a ir como vinculando con esta idea como de la curiosidad, ¿ya? Yo me fui mayor, podríamos decir maduro, como se dice en inglés cuando llegas a estudiar más tarde, 10 años, o no sé, 8 años después de haber salido de la universidad, habiendo ya trabajado en otras oficinas. Trabajé varios años cuando salí con la oficina de Guillermo Acuña, después trabajé varios años en la oficina de mi padre, con una oficina de perfil más bien inmobiliario, y ya había armado una oficina propia con un amigo, con Max Núñez. Entonces ya llevaba como varios cambios en el cuerpo y aparece esta posibilidad, que era como una especie de posibilidad guardada que, dado la manera en que partí mi carrera, y yo y muchos amigos, no se nos había dado la posibilidad del posgrado, ¿ya? Distinto también a cómo es ahora. Y entonces en el momento de hacerlo, aparece esta idea, bueno, entonces si ya llevo casi 8 años, no me acuerdo, más o menos, trabajando, ¿qué más puedo aprender? ¿Ya? Y lo normal o lo más tradicional son los magísteres que siguen profundizando en temas de arquitectura. Y ahí, digamos, yo hice como esa visión hacia el lado, podríamos decir, ¿qué otros temas hay que están influyendo y que pueden influir en arquitectura? Y yo creo que un tema muy candente de los años 2000 tiene que ver con sustentabilidad, ¿ya? Un tema que yo te diría que era visto con cierto recelo, eh, porque no se veía cómo llegaba de fondo a los temas de la arquitectura, ¿cierto? Parecía como una suerte como de asesoría, algo lateral, y mi interés, incluso en la universidad que elegí, es una universidad que tiene un foco bastante ingenieril, ¿ya? Era una escuela de ingeniería y arquitectura, la Universidad de Oxford Brookes, distinto a otras que eran más de arquitectura y sustentabilidad, y con el desafío que eso significó, porque yo no tengo una base, digamos, ingenieril en mi formación, sí me provocaba un desafío que yo quería como cumplir, esa curiosidad de ir qué hay en la ingeniería, qué hay en la energía, qué hay en los avances tecnológicos que pueden tributar
en el centro de la arquitectura, porque eso nunca ni me confundí, o sea, no he transformado mi carrera en algo ingenieril, en algo tecnológico, como podría ser perfectamente, uno podría pensar, sino que más bien cuestionar. Entonces, y eso me resultó muy interesante, sobre todo estudiarlo en Inglaterra, donde estaban pasando muchas cosas en ese momento. Tuve la posibilidad de hacer viajes de estudio por el centro de Europa, a visitar lo que eran en ese momento construcciones, años 2009, 2010, 2011, que estaban como liderando este tema, y yo lo miré siempre con un ojo muy crítico. Eso es algo que creo que lo llevaba muy adentro. Yo no iba a llegar y entregarme simplemente a esta nueva ciencia, sino que decir cómo esto realmente es o no es un aporte y modifica la manera que estamos proyectando o no. Digamos, ahí me parecía que estaba el punto esencial. Y eso fue con la carga con la que volví un poco ya el 2011 a Chile. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo definirías tú qué es la sustentabilidad para la arquitectura? ¿Cuáles son los factores que uno tiene que considerar para decir, ok, este edificio es sustentable? Sí, yo, mira, creo que uno ha visto en los últimos 20 años de lo que puede ser un apogeo del interés de esto en los años 2000, a una cierta duda de los años 2010, ¿cierto? A lo que es ahora la sustentabilidad. Es un concepto, no es nada del otro mundo si es que uno lo mira, digamos, la buena arquitectura siempre es y será sustentable, ¿cierto? No abandona temas de recursos, no abandona temas de eficiencia. Eso están como en el fondo, ¿ya? Entonces, en esa crítica es donde traté como de alejarme y uno lo empezó a ver en este concepto que se llama el greenwashing, ¿cierto? Que es como que todo es sustentable, uno lo veía en productos que no necesariamente lo eran, o en la arquitectura. Entonces, con esa visión crítica, me parece que enfrenté y encuentro, porque ahí viene como un segundo capítulo, en el fondo parte de esta curiosidad tiene que ver que vuelvo a Santiago, desarmo mi oficina en la que estaba el momento, parto con otra idea de oficina. Al par de años de vuelta en Santiago aparecen todas las dudas de nuevo y venía con esta carga un poco de tratar de poner a prueba lo que yo creía o entendía como sustentabilidad, y en la ciudad me resultaba difícil. Así que en un proyecto familiar tomamos la decisión de partir al sur de Chile a finales del 2015 y encontrar ahí una área un poco más fértil en donde, no sé si resolver, pero al menos cuestionar ciertas cosas, ¿ya? Porque hay distintos temas, desde una cierta diferencia en los recursos con los que se cuentan, el tipo de cliente que es lo que espera, un clima algo más desafiante, ¿cierto? Entonces, en ese nuevo campo me parece que encuentro un lugar donde poner en práctica algunas de ellas, y podríamos llamarla sustentable o no, o digamos, no es el fondo, al menos nunca ha sido la etiqueta de mi oficina, ¿ya? Pero sí es una preocupación, y sí es una preocupación si es capaz de generar algún tipo de beneficio, básicamente, ¿ya? Normalmente donde yo lo estudié, los beneficios eran en la cuenta final del mes, ¿ya? Que obviamente es valioso y es muy interesante, o en la cuenta de carbono del planeta, sin duda, muy interesante. Pero son conceptos grandes, Claro. y los que realmente uno se siente que genera un aporte a veces es con las personas con las que viven ahí o ocupan o trabajan en esos lugares, en donde uno dice, sí, aquí realmente generé un aporte, podrá llamarse sustentable o no, poco irrelevante en ese sentido. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Me imagino que este concepto que tú tienes y que nos presentas de sustentabilidad es el que aplicas en tus proyectos que has hecho en el sur de Chile, y que tenemos acá de hecho expuesto tu libro que es Refugio, Arquitectura desde el Sur, y que es una síntesis finalmente
de justamente este tipo de proyectos que tú has realizado, y que ya la palabra refugio en sí conlleva esto que hablas tú de una eficiencia de recursos. A mí me suena inmediatamente a recursos limitados, en un lugar específico, con ciertas condiciones climáticas diferentes, etcétera. Cuéntanos un poquito más de primero la idea de este libro, de esta monografía, y de este concepto de refugio. Sí, bueno, ahí se cruza con otro tema que tiene que ver como de dónde viene cada uno. Mi experiencia de nuevo de niño tiene que ver con ir y habitar, digamos, con cierta recurrencia, un refugio en la precordillera o la cordillera de Santiago, que es Farellones, ¿ya? Un pueblo de montaña por definición, creado en los años 30 y 40 por algunos emprendedores que estaban vinculados a la actividad del deporte, del esquí, ¿cierto? Y que encuentran, yo creo que mucho más que el esquí. Encuentran una relación de paisaje, de lejanía, o sea, para los que conocen o se asoman a la montaña, ¿cierto? Es una de las cosas muy particulares que tenemos a lo largo de Chile y en especial acá en la zona central, de estar en una hora en un lugar que parece absolutamente muy distinto, ¿cierto? El gran paisaje de la montaña de la cordillera central, el cambio de clima, ¿cierto? Este clima mediterráneo que tenemos, donde tenemos un calor fuerte en verano y tú te alejas un poco más y puedes tener 20 grados e incluso sentir lo que es fresco, ¿ya? Entonces, y en ese lugar, y este es un tema donde mi abuelo construye su propio refugio en los años 60. Él nació y creció en Austria, en los Alpes, y al llegar a Chile, yo creo que desarrolla esa necesidad, ¿ya? Y construye este refugio al que a mí me toca participar de niño hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es pequeño, es precario, es primario, ¿cierto? Concentra un montón de actos, porque normalmente son lugares donde normalmente están deshabitados, pero de repente llega mucha gente, ¿cierto? Claro. Y tiene que tener esta capacidad de sostener, entonces tú ves que dónde se guardan las cosas, dónde a veces duermen los niños, no eran los lugares típicos, los dormitorios se multiplican, esa multiplicidad espacial. Hay un tema como de programa arquitectónico. Y que no es rígido. Y que no es rígido, y que a la vez tiene mucho de cobijo, ¿cierto? Si te toca en invierno, te toca algo casi como de sobrevivencia, sobre todo en la época que me tocó a mí, digamos, de niño. Entonces... y el nombre en sí ya trae eso de cobijo, refugio, refugiarse. Exacto. Para mí es una palabra que está como en mis venas, por decirlo así. Voy al refugio, vengo al refugio, está en mi lenguaje, en lenguaje familiar, digamos. Y claro, y después empecé a estudiar arquitectura y me empiezan a interesar ciertas cosas y yo ya estaba mirándolas, no les ponía nombre, ¿ya? También me toca conocer el refugio de Austria en la infancia y encontrarme que tenían ciertas similitudes, si bien tenían algunas cosas que eran como bien interesantes mirar, como por ejemplo el sistema de calefacción, que eran pasivos, porque lo que hacen es almacenar el calor del fuego en la masa térmica. Entonces, y ahí eso yo lo vinculo ya más cuando tengo más claridad con el tema de mi magíster en Oxford. Claro. ¿Ya? O sea, yo lo que desarrollé como tesis es un refugio de la menor cantidad de eficiencia, casi llevándolo como un caso teórico, pero poniendo en práctica las cosas que estaban acá. O sea, un refugio en los Andes, en donde el refrigerador no es un refrigerador que consume energía, sino que es una doble ventanilla hacia el sur, donde guarda las cosas y se refrigeran naturalmente con una doble ventanilla, donde la chiflonera es un lugar de llegada para descomprimir, ¿cierto? Y mantener el aire frío cortado del interior, entonces el calor que guardas adentro tiene otro valor, ¿ya? Entonces, programáticamente, si tú lo analizas desde un programa arquitectónico, ya es muy interesante, sí. ¿Ya? Pasan muchas cosas. Entonces, yo siempre describo el refugio como esta multiplicidad de temas que se juntan ahí. Y hay que separarlos porque están tan mezclados que es difícil. Entonces podemos mirarlo desde el punto de vista de energía. ¿Cómo hace? Y quizás sería el análisis más contemporáneo, el refugio, o desde cómo se llegó a construir, cómo llegaste allá con los materiales, o cómo viven ahí a veces 2 personas o a veces 15 personas. Entonces esa multiplicidad te metes en programa, ¿ya? Te metes en temas a veces incluso más complejos, como la soledad, ¿ya? La necesidad, a veces algunos se prestan para sacar la arquitectura a lugares más psicológicos, filosóficos, poéticos. No es casualidad de que muchos escritores se van, ¿cierto? Hay
casos como emblemáticos de Walden, este libro donde Terú se va como al refugio a cuestionarse cosas sobre la vida contemporánea, que curioso que es final del 1800, sin embargo eran como parecidas a las actuales. O sea, supuestamente él estaba sobrepasado de estrés, la ciudad, la contaminación, y van a estos lugares. Entonces, todos esos están presentes. Todos esos eventualmente pueden estar presentes en un proyecto, pero es necesario ponerles nombre, porque alguna de ellas va a comandar la estrategia de diseño. Sí, ¿Ya? bueno, y hay un tema también material. Hoy día, obviamente, Absolutamente. con el desarrollo de las tecnologías, pero si uno va a Farellones, por ejemplo, que tú lo mencionas, antiguamente era la piedra que predominaba y que tenía una condición justamente, me imagino que de accesibilidad primero al material, porque subir no es en esa época no es como hoy día, que en el fondo hay un camino en donde puedes llevar el material que sea. Pero hoy día los materiales también han ido cambiando en cuanto a su tecnología. Hoy día podemos tener eficiencia a través de la madera, podemos tener otro tipo de cosas. ¿Qué importancia le das tú al material en los refugios? Bueno, yo diría que es la más típica de las maneras de entrar al tema hoy, dado que las condiciones materiales y de sistemas materiales más bien, hoy día permiten aproximarse a construcciones en lugares remotos, en lugares difíciles, de una manera más real, práctica, factible de lo que era en esa época, incluso. Yo creo que, tal como tú lo describes, posiblemente esa época era poner una piedra arriba de otro. Sí, claro. La otra, he escuchado muchas historias muy interesantes sobre, por ejemplo, el tipo de palos que podían llevar, los podían llevar o en los hombros o en los burros, nada más. Y entonces eso limita, por ejemplo, las aguas de los aleros, la inclinación de los techos, todo eso estaba muy limitado por lo que realmente podías llevar. Hoy día, y ahí entramos a un tema que como oficina nos interesa mucho. Aquí quiero abrir un poco más el tema de oficina. Trabajamos de RA, hoy día soy yo y Felipe Camus, con quien hemos logrado un interés bien especial en estos temas, ¿ya? Enfrentamos esto como muchas veces como un tema material, estructural. No, o sea, digamos siempre como diciendo, esto no es solo un tema constructivo, ¿ya? O sea, y razón por la cual, claro, podemos analizar muchas veces, oye, ¿no será bueno tal o cual sistema constructivo? O, claro, se escuchan muchas, ¿cierto? Sí. Y tú dices, puede ser lo más rápido, qué sé yo. No sé si todavía eso tiene la carga de lo que yo creo que tiene que tener un refugio. Cuando le agrega esta vida que te estoy contando. Sí. Entonces, sí, normalmente entramos por el material. Dentro de este libro, mayormente hemos desarrollado nuestros proyectos en el sur en madera por razones muy obvias, no solamente del lugar, sino que también de la época en que estamos, ¿ya? Que donde la madera Sí, claro. tiene un lugar y hay una serie de empresas que están entregando servicios. Y en particular en nuestro país. En particular en nuestro país. Eso es un tema como bien cultural, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el grueso de lo que está ahí. También hemos trabajado en otros proyectos, un proyecto que hicimos en Francia, en un concurso que ganamos para lo que se llama un festival de cabañas, que son pequeñas construcciones, son menos que cabañas, el nombre es más grande de lo que es, y lo que tratamos de hacer es pensar desde la madera, de un referente que yo me tocaba mucho ver. Yo estaba viviendo en Frutillar, a propósito de una manera que se hacían unos techos que estaban en la mitad del campo que yo nunca les encontré el sentido. Sin embargo, había ahí una manera de hacer las cosas, que es traspasar las cargas, generar una idea de techo, y eso lo traspasamos a ese proyecto en Francia, que afortunadamente ganamos y pudimos construir, ¿ya? Sin embargo, una vez apareció un cliente que nos dijo que estaba muy interesado en un refugio de piedra y que en Huerquehue, cerca de Pucón. Y nos pareció atípico y casi que fue una de las razones fuertes para tomarlo, porque creo que no es tan común hoy en día construir en piedra, viene asociado a ciertas cosas y me gustó escucharlo. Ellos tenían una cierta sensación material que estaba relacionada a la piedra, por una casa que estaba en un bosque y había un cierto temor a que se generaran incendios y que la cabaña no fuera tan rápida de quemar como la madera. Claro. Entonces aparece la idea de la piedra y lo tomamos como tal, y creo que eso generó otras ideas de diseño que tienen que ver mucho como con bajar las cargas. Es un refugio revestido en piedra, sí, naturalmente, pero sí es estereotómico, en el sentido que privilegia la masa por sobre lo vectorial, que es la clásica construcción de la madera. Entonces, sí, el material es una manera fuerte de entrar, la manera de cómo genera los lugares
estamos muy atentos a lo que la tecnología está generando ahora. Por ejemplo, como te decía, normalmente la madera uno la relaciona con los palos, con lo Sí. vectorial, y genera una típica arquitectura que se llama estereotómica, que es liviana, relacionada a la cabaña, a la jaula, ¿cierto? Una capacidad de hacer como de abarcar el aire, Sí. ¿ya? Pero de manera lineal, con las riostras y qué sé yo. Sin embargo, la industria de la construcción hoy día ha transformado la madera en cualquier cosa. Puede ser pasta Sí. y se transforma en una placa de terciado, o ya con ciertos sistemas hoy día tienes CLT, ¿cierto? Que Así son es. planchas de madera equivalente a losa. Entonces es interesante ver hoy día cómo la arquitectura derivada del CLT se está pareciendo mucho a la arquitectura del hormigón. Y Así tú es. ves un muro grande sobre otro muro grande, ¿cierto? Y esa manera, esa lógica que entrega los paños opacos hace que la madera hoy día esté jugando otros roles que los tradicionales. Entonces, también estamos en eso. También acabamos de terminar nuestra primera construcción en CLT y lo tomamos como una manera no solamente de decir, esto será más rápido, más fácil, sino que entrega. Cómo eso está o tiene el potencial de hacer que la arquitectura tenga una dimensión distinta. Y curiosamente, las conversaciones te llevan esto se parece mucho al hormigón, Sí. ¿ya? Al tipo de lugar que te genera, Sí, con así es. otras calidades, colores y rapidez también podría ser. Sí. Bueno, de hecho no es coincidencia que ya la madera tenga una tecnología, un desarrollo que permite que ya tengamos edificios de madera, cosa que hasta hace, ¿cuánto? 15, 20 años atrás era impensado todavía, pero gracias al desarrollo tecnológico que se ha hecho en madera, ya podemos pensar en ese tipo de edificaciones. Así es. Oye, quiero mostrar el libro, permiso. Vamos a mostrar ahí a la cámara el libro, está muy bonito. Refugio de RAA. Aquí al interior del libro van a poder encontrar diferentes proyectos. Voy a hacer una muestra rápida ahí para que vean, está muy bonito, muy resistente también, Sí. lo cual se agradece. Sí. Lo cual se agradece. Mira, son 18 proyectos seleccionados más 14 que están como en el resumen. Esos son 32 proyectos construidos, Perfecto. que también nos sorprendió, digamos, porque uno va trabajando, avanzando, se van haciendo cosas y recibimos esta invitación de la Universidad San Sebastián, de la cual ahora soy director de la sede de Santiago. Pero esto fue previo, mientras yo estaba viviendo en el sur, hacer esta monografía y nos costó seleccionar 18 proyectos que los quisimos como trabajar y mostrar de una manera pedagógica, te diría. Esa fue la invitación. Hagamos de que la arquitectura pueda tener esa función de verse y de leerse como un proceso, ¿ya? Y vas a ver que hay una serie de 3D, de especificaciones técnicas, una manera de mostrar el proyecto que está menos focalizado en el resultado. Hay un doble juego para quien ya se vaya a meter más en el libro, en que las fotos a color son como resultado final, mientras que las fotos a sepia son de proceso. De proceso. Y a veces es muy bonito ver, o sea, uno siempre se queda con la foto final, pero, por ejemplo, la cantidad de historias que hay detrás. Obvio. O sea, lo más bonito a veces es escuchar un proceso de proyecto, son las historias y cómo van dejando cosas. Entonces ahí tratamos de dejar en las fotos en sepia a veces momentos claves del proceso constructivo, cuando se levantó tal viga, qué sé yo, y cruzarlos también con lo que es la vida. Por ejemplo, a mí me tocaba mucho a veces andar con niños, con familia, y que eso también son parte de lo que es el proceso. Entonces hay una cosa entre el proceso de vida, que es entre el proceso de construcción, que queda plasmado en esta doble lectura. Hay fotos muy bonitas de Marco Seche y Felipe Camus principalmente, y una invitación a verlo. Genial. Oye, tú que ya llevas un tiempo viviendo en el sur, ¿cómo es hacer arquitectura en el sur de Chile, en donde el ritmo es distinto, en donde los recursos también, como mencionaste antes, son diferentes en general, y lo podemos ver ahí en tu monografía, el tipo de proyecto que se pide generalmente en zonas más rurales, fue fuera de la ciudad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de proyectar en regiones? Es un proceso del cual estoy muy agradecido. A ver, de nuevo, yo llego al sur grande, no llego como un recién titulado. Había vivido, trabajado, estudiado, de vuelta a Santiago,
Y en ese momento donde yo creía tener certezas, alrededor de los 40 años, ¿cierto? Me encuentro como en un contexto muy distinto, ¿ya? Tal como dices, por ejemplo, si uno estaba acostumbrado a ciertas velocidades que se dan más en la ciudad, ciertas respuestas de los equipos de construcción, ciertas disponibilidades de materiales, eso cambia bastante radical, sobre todo en el año 2015. Ya 10 años se han actualizado bastantes cosas. Pero tenías que saber de tipos de madera, Sí, claro. ¿ya? Diferenciar un laurel de un roble, ciertas cosas a las cuales no necesariamente yo había estado expuesto, a pesar de creer que sí, ¿ya? Pues no era el área donde nos había tocado trabajar especialmente, a pesar de que habíamos hecho algunas cosas en el sur, pero como quien viaja al sur, ¿ya? Así que hay muchas cosas del vernáculo que empiezan a uno a hacerle sentido, ¿ya? Esa arquitectura propia de la tradición, esta chilote alemana que está, donde uno empieza como a mirarla distinto, hacia dónde se abren las puertas de entrada de las casas. ¿Ya? Tú tienes que cubrirte del viento norte porque el viento es muy fuerte. La necesidad de la chiflonera. Yo había estado estudiando refugio y había estado estudiando estrategias de eficiencia energética en Europa y de repente como que, oye, aquí lo necesitáis. ¿Ya? Aquí, cuesta mucho. Las calefacciones son desde marzo a diciembre. Entonces es un ítem muy relevante. Entonces construir fue un proceso, yo creo, como de cierta humildad, y agradezco a mis primeros clientes que me invitaron a hacer los primeros trabajos, en donde iba aprendiendo. Aprendí mucho de maderas, aprendí de la importancia de la luz natural. O sea, cuando tú vives en un lugar donde es muy distinto al de Santiago, la oscuridad, digamos, del invierno se hace más presente incluso para mí que el de la humedad, ¿ya? El tema de las alturas interiores, el tema de captar luces, y empieza como a haber una cosa interesante que pone a la vista, ¿cierto? Hoy día tenemos como una especie de obsesión de que la vista es muy relevante, ¿ya? Si tú ves las casas antiguas alemanas alrededor del lago Yanquihue, muy pocas terminan mirando el volcán, por decirte algo, que es como hoy día una obsesión. Si tú tienes una parcela, sí o sí, tienes que mirar el volcán. Y era un terreno al lado de un lago, al tiro, claro, a balconarlo, es como la primera intención que primera intención, y esta como sublimación Sí. del tema de la vista. Y te das cuenta, yo viví en una casa antigua, borde de lago, con un volcán al frente, con un lago enorme al frente, y el living estaba como levemente desfasado hacia el lado, con una ventana alta que si tú te sentabas en el sillón no mirabas para afuera. O sea, incluso me molestaba físicamente, como decir, yo necesito aquí una gran ventana porque por esta cultura que tenemos. Sí. Y claro, esa persona con los recursos que tenía en ese momento estaba protegiéndose del viento, estaba buscando el sol de la tarde, que es mucho más valioso, ¿cierto? Así es. Entonces, hay muchas cosas que seguir aprendiendo y que para mí me resultaron fundamentales. Me demoré un tiempo, yo creo, y después la empecé a manejar y empecé como a decir esto sí es relevante, incluso para gente que quería construir desde Santiago, poder entregar esa información de lo que realmente es vivir, habitar en el sur, me daba mucha confianza, ¿ya? Y eso ha sido parte de lo que hemos puesto a prueba en la mayoría de nuestros trabajos, que son variados. Nosotros, la verdad es que como oficina, si lo ves, no tenemos una sola respuesta. Algunos hay que interpretar muchas veces las intenciones de los clientes que tienen ciertas como aficiones por un tipo de arquitectura, pero sí de meternos muy a fondo y de tratar de sentir que estamos interpretando algo y entregando algo mejor de lo que simplemente podría entregar un proyecto de arquitectura que obviara ese tipo de cosas. Claro que sí. Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo. IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. ¿Qué importancia le das en el desarrollo de los proyectos de tu oficina a la experimentación
material, programática, etcétera? Yo creo que al día de hoy lo tenemos bastante claro. Hay proyectos y proyectos donde uno puede experimentar y otros que no. Y es una manera sana, a veces como de no creer que todo lo que uno hace es un experimento. ¿Ya? Hay una buena parte de nuestro trabajo que muchas veces tiene que cumplir con ciertas cosas, con ciertas expectativas, con ciertos presupuestos, ¿ya? Que no necesariamente requieren de experimentación. Requieren de eficiencia, requieren de rapidez, de prontitud, de pulcritud, ¿cierto? Una serie de cosas que se espera de nuestra carrera que deben cumplir con eso, ¿ya? Y hay algunos otros que se dan de vez en cuando que permiten generar o experimentaciones o pequeños avances, ¿ya? Algunos de ellos están como este proyecto que te contaba en Francia, que dado que no era un lugar habitable, sino que una especie como de pabellón de visita en un parque, por ejemplo, le quitaba la carga de lo habitable, ¿ya? Que tenga que estar bien sellado, que tenga que estar calefaccionado. Entonces nos permitió experimentar en un tema que, por ejemplo, le hemos tratado de poner nombre, que tiene que ver con entregar un acierto como que las estructuras a veces no sean tan rígidas, que entreguen una suerte como de movimiento. Hace un proyecto particular que un par de veces nos han hecho como mencionar, o sea, nos han hecho notar de que pareciera que está como en una suerte de movimiento. Si lo miras con atención, tiene que ver con un tema muy bonito porque se parece al referente con el cual habíamos estado trabajando, que es este techo que te había mencionado, que tiene, que pues, como te digo, nunca le encontré un uso, sin embargo, jugaba como con el desequilibrio, ¿ya? Era un techo rectangular de 2 metros por 6 de largo, pero tenía un solo pilar, ya es un desafío. Ese pilar no estaba puesto en el centro, estaba puesto en un borde. Si tú lo vas pensando, ¿qué estará pensando esa persona que hizo eso? Y después tú dices, ya si tiene uno el borde tendrá que tener una gran escuadra para agarrar el peso de la otra punta. No, pone un puntal de tracción en el sentido contrario. Entonces te vas dando cuenta de que la creatividad, el ingenio y la estructura están presentes en muchas partes. Y eso nosotros, por ejemplo, lo tratamos de llevar a un tema de experimentación en ese proyecto en particular, que nos permitió terminar en esta cabaña, digamos, que tiene como ese mérito. Uno podría decir, ya desde ahí, ¿cómo podrías hacer algo habitable? ¿Cierto? Y seguramente con unos cuantos pasos menos de restricciones se podría hacer algo. Y lo otro tiene que ver con tecnología, y ahí para nosotros nuestro gran proyecto últimamente ha sido un museo de motocicletas que terminamos de construir hace algunos meses en Puerto Octay, ¿ya? Que parte de un encargo, ¿cierto?, de alguien que quiere alojar esta colección, naturalmente, pero nos pide que se vincule al patrimonio vernacular de la zona. Entonces, cuando haces en esos tamaños, esto ya no lo estás vinculando tanto a una casa, sino que lo estás vinculando a lo que son como los grandes galpones, ¿ya? Los techos a 2 aguas, que son evacuadores de lluvia, qué sé yo. Y nosotros hicimos felices, un encargo que nos motiva mucho. Veamos cómo podemos hacer lo que hacían hace 100 años, sin clavos, sin tornillos, con la tecnología actual, ¿ya? Y coincidentemente, ¿cierto? Hoy día podemos trabajar con sistemas de mecanización, que es lo que nos motivó, y empezamos a cuestionar, por ejemplo, si ven ese proyecto las cerchas, que es la manera normal, ¿cierto?, de estructurar un techo a 2 aguas, tenía un problema para un museo que quería guardar un cierto vacío de aire para apilar una colección, por ejemplo, que la cercha normalmente tiene una horizontal, que es la que termina como por arrastrar el triángulo de los techos, si me sigue. Y dijimos, no, eso no lo podemos tener. Entonces, ¿qué pasa si esta cercha la botamos y la transformamos en un elemento tridimensional? Entonces se arma esta estructura que como elemento... en los bordes, en el fondo, con esto. Entero, si lo ves con atención, lo que vas a ver desde abajo es una serie como de rombos, pero básicamente es una estereométrica, un elemento tridimensional que toma ambas cargas, laterales y longitudinales, permitiendo de salvaguardar ese vacío, ¿ya? Ese tipo de encuentros que forman estos rombos, bueno, son piezas que se topan en geometría específica, que claro, si tienes la mano de obra que había hace un tiempo y vas midiendo y recortando y sacando, vas armando estas piezas a un gran costo. Sí. Y hoy día la búsqueda que hicimos con Felipe tiene mucho que ver con haber buscado a través de las herramientas 3D, ¿cierto?, cómo generar estos espacios. Por eso te digo que no solamente es resolver un tema que es más rápido o lo que sea, sino que qué está entregando esta nueva tecnología. Y creemos que esa carga hoy día se siente en este museo, que básicamente, claro, se trata de liberar un espacio para una muy bonita colección. Sin embargo, esta caja que lo acoge, que por un lado es de madera y se vincula a la arquitectura vernacular, está construida con las herramientas que tenemos hoy, especialmente lo que son
CNC, herramientas de corte, que permiten que lleguen precortadas y todo ese como trabajo complejo de muchas uniones en ángulos y piezas hayan estado resueltos de manera previa e instaladas en obra, con un gran esfuerzo de una constructora, por supuesto, pero eso consideramos que fue y es un avance. Por mencionarte una de las cosas que creemos que están puestas ahí, otro tiene que ver con lo que se ha avanzado, por ejemplo, en las fijaciones de acero, que hoy en día son unos tornillos más bien largos por sobre la idea de plancha, entonces logramos limpiar la estructura de madera de lo que visiblemente podrían haber sido una infinidad de piezas de acero que lo van conectando de una manera bastante limpia, y lo que se ve y lo que nosotros privilegiamos es que fuera como así un galpón de hace 100 años, un lugar de madera gruesa, que se encuentra con madera gruesa, que se traba con madera gruesa y que se resuelve con madera gruesa de una manera como natural y expresiva. Genial, es muy lindo ese proyecto. Gracias. De verdad que sí, te felicito. ¿Cómo dialogas con los clientes cuando le presentas este tipo de propuestas? Porque, claro, son propuestas que no solamente llevan una idea arquitectónica potente detrás, sino que también un toque de innovación. Ya decirle que no vas a ocupar madera tradicional, sino que vas a ocupar otro tipo de madera. ¿Cómo se lo planteas al cliente? Yo creo que es ¿Cómo ese súper diálogo? importante identificar ese tipo de cosas muy al principio. Yo creo que de los grandes problemas que se pueden producir, frustraciones de todo tipo, de clientes, arquitectos y todos los que estamos involucrados en la obra, tiene que ver con no tener las mismas expectativas o encontrarse en el camino con problemas. Entonces, como te decía antes, yo diría que la gran mayoría de los proyectos se resuelven de una manera que no necesariamente van de la mano de la innovación ni de la exploración, ¿ya? Y si eso es lo que el brief requiere, perfecto. Ahí normalmente siempre vamos a hacer, o sea, nuestro trabajo tiene que ver con entregar ese tipo de solicitudes lo más Perdón, eficiente pero lo posible. cual me imagino no quiere decir que el proyecto sea una mera solución constructiva y deja fuera la arquitectura. No. Normalmente tratamos de traspasar esa carga como a otra parte. O sea, por ejemplo, ahora tenemos otro proyecto en donde no propusimos esto, podemos mostrar el museo y las cosas que se están logrando con madera. No necesariamente era lo que estaba buscando el cliente, sino que quería una cierta neutralidad. Traspasamos todo esto a un tema de proporciones, ¿ya? Que las proporciones, que es algo totalmente invisible, ¿cierto? Nadie las podría apenas explicar, ¿cierto? Llevan esa carga, ¿ya? Entonces proporcionamos lugares todos como con un cierto cuidado, de modo que estuvieran en una relación interesante en los detalles muchas veces. Entonces sí, yo creo que hay un interés de oficina que tenemos en generar un aporte desde ese punto de vista. Hay veces que es más visible, como, oh sí, aquí hay algo de innovación o se están poniendo, y otras veces es más invisible, y creo que son igualmente válidos. ¿Ya? Uno podrá quizás generar más interés que el otro, pero no abandonar. Creo que no hemos hecho o tratado de no hacer, al menos no de nuestra parte, que el proyecto sea simplemente lo que tiene que ser, o sea, una solución constructiva. Claro. ¿Ya? Así que sí, la intensidad del proyecto tiene distintas maneras de enfrentarse, que no siempre es la expresividad, ¿ya? Como puede ser en esos casos. Sí. Vamos al ámbito de la docencia. Algo que, bueno, mencionaste antes, actualmente eres el director de la sede de Santiago de arquitectura en la Universidad San Sebastián. Pero tienes hacia atrás años en el fondo de hacer clases, de docencia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia de hacer clases y cuál ha sido la retroalimentación que te entrega el aula para tu ejercicio profesional? Sí, efectivamente yo creo que también partí haciendo clases, creo que el primer año de haber salido de la universidad, por una invitación que me hace Guillermo Acuña, con quien yo estaba trabajando en ese momento. Y inmediatamente me llamó la atención este cambio de rol. Digamos, yo en ese momento era muy joven, un poquito mayor que los estudiantes, y de repente me encuentro en ese otro lado. Inmediatamente me obliga a tomar decisiones, ¿cierto? Tener una postura. Que si no lo hubiera tenido, capaz que uno como que se deja llevar y hasta empieza a perder cierta atención. Y esa atención yo la sentí inmediatamente. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que pienso que está bien? ¿Qué es lo que pienso que está mal? ¿Cómo lo enseño? ¿Ya? Eso viene desde muy el principio, con lo cual, digamos, en toda mi carrera he estado muy vinculado a universidades, ya sea como
estudiante, como profesor, ahora como director en varias universidades. Y me parece una retroalimentación muy grata, muy, muy necesaria. En el mejor de los casos hay una simbiosis entre práctica y taller, ¿cierto? Entre oficina y universidad, donde se están como retroalimentando mutuamente. Ese es el caso como ideal, ¿ya? Por ejemplo, normalmente yo estaba muy vinculado a los talleres de arquitectura y en especial tuve 8 años haciendo clases en la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, ¿cierto? Vinculado a los talleres proyectuales, donde la madera es muy relevante y yo estaba haciendo esas cosas en mi universidad, entonces podía motivar a los estudiantes con mucho orgullo, puedo decir, algunas veces llevarlos a mis obras, ¿cierto? Mostrar el proceso del museo era sumamente satisfactorio. Este tipo de historia que te estoy contando ahora, contárselo a ellos es enriquecedor porque uno lo va viendo en terreno. Me parece ese es el caso mejor. Hay veces que las intensidades de la vida o de la oficina o del taller no siempre están a la par y se producen como ciertos topes y algunas cosas no son tan virtuosas como parecían, pero hay otras veces como que se conecta. Hoy estaba pensando esto, lo llevé al taller, los alumnos empezaron a tirar ideas y de repente te quedas con algo, o viceversa, ¿cierto? En la oficina hay algo que no sale. Entonces, hay una retroalimentación que para uno como arquitecto practicante y docente eh, es muy relevante. Y por otro también me parece francamente un refresca memoria. La memoria es frágil y estar visitando, revisitando qué es lo que se está haciendo en tecnología, en referentes, es muy necesario. Y yo creo que eso es algo que he tenido la suerte de poder estar haciendo y he hecho. Y hoy día, desde hace algunos meses, me toca en un cargo directivo y lo tengo muy presente, tengo muy claro, digamos, dónde están esos momentos donde universidad y práctica se vinculan de manera productiva. Así es. Nicolás, tú que llevas mucho tiempo en la docencia, bueno, ahora en este cargo administrativo también dentro de una escuela de arquitectura, ¿cómo ves la brecha que existe entre la enseñanza de la arquitectura versus la práctica de la arquitectura? Sí, es un tema que nos tiene con los ojos muy abiertos. Estamos muy interesados en captar, ¿cierto?, cómo la enseñanza de la arquitectura se puede vincular mejor con la práctica, ¿ya? Para esto hemos generado y tenemos un montón de conversaciones abiertas que trata de ir a estos lugares donde terminamos trabajando los arquitectos, ¿ya? Que a veces son municipalidades, a veces son instituciones gubernamentales, a veces son fundaciones, a veces la docencia, y vamos y preguntamos a estos arquitectos que ya han hecho un camino y han llegado ahí, ¿cómo llegaron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Qué partes de su formación les sirvieron y qué partes no? ¿Cómo podríamos optimizar eso? Estamos tratando, y es un interés particular que tenemos por lograr una vinculación mayor entre la práctica y la docencia, ¿ya? Y esto nace porque efectivamente hoy cada generación va teniendo lo suyo, pero a esta generación, ¿cierto?, se le presentan ciertas dificultades por un lado y ciertas posibilidades por otro, ¿ya? O sea, y creo que una escuela de arquitectura tiene que estar muy, muy flexible, muy disponible a ir entendiendo estos movimientos, ni siquiera sin mencionar demasiado lo que es tecnología, que sabemos que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esa brecha es algo que estamos mirando, que la observamos, que somos conscientes de que existe y que queremos acortarla, queremos generar una relación donde esta manera tradicional que se muestra como hacer arquitectura, que casi siempre termina como en el diseño y en la práctica y en la construcción, puede tener otras salidas sin ningún tipo de prejuicio, en donde puedas desarrollar todas tus capacidades igual, ya sea porque tienes mayores habilidades, sensibilidades sociales, ¿cierto?, comunitarias, ¿cierto? Hay muchas maneras donde nuestra preparación, que está vinculada como a dos cosas que creo que son muy relevantes, que es como fomentar la creatividad, es decir, siempre abrir las posibilidades a lo nuevo. Y por otro lado, al rigor, que creo que somos conscientes de que ser riguroso es una manera de avanzar, ya que somos rigurosos. O sea, un plano ya solamente exige un rigor especial. Así es. Pueda abrir estas posibilidades donde los estudiantes vean varios caminos, que yo creo que es lo que
le va a dar salida a una carrera que, por otro lado, puede enfrentarse a una crisis, dado la multiplicación de sistemas constructivos, ¿cierto?, de tecnología, donde, por ejemplo, la manera tradicional de hacer arquitectura pareciera más pequeña o más de nicho. ¿Ya? Así es. Y bueno, hay otros que podemos tener oficinas de arquitectura y además comunicar arquitectura y tener un podcast como este en el que estamos conversando. Afortunadamente. Esa también es una salida. Afortunadamente. Oye, Nicolás, ¿cómo imaginas tú que va a ser el rol de los arquitectos? Mencionaste el desarrollo tecnológico, lo dejamos como un ítem aparte. ¿Cómo crees tú que va a ser el desarrollo de la arquitectura de aquí a unos 20 años más? ¿Qué rol vamos a tener nosotros los arquitectos? Mira, todo lo que podamos sospechar me da la sensación de que peca de cierta ingenuidad. ¿Ya? 20 años, dado la rapidez de las cosas, posiblemente no lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Y por lo demás, me parece que es un gran desafío hablar de 5. ¿Ya? También estamos muy atentos, estamos incorporando lo que son las primeras charlas, ¿cierto?, de gente que ya tiene, por ejemplo, experiencia en inteligencia artificial. Por un lado, nuestra formación siempre tiene este proceso de ir, volver, revisar, ¿cierto?, que pareciera que no fuera tan reemplazable hasta que realmente lo pueda hacer, ¿ya? Pero mientras tanto no se ve tan claro, ¿ya? Todo lo que nosotros podemos sospechar todavía tiene que ver con generar imágenes más rápidas o de mayor contenido, pero mientras no estén bajo nuestro dominio, o sea, si yo aprieto un botón y me sale un proyecto, pero yo en ese proyecto no soy consciente ni de su sistema estructural, ni de la carga programática, ¿cierto? No necesariamente es un avance. Podrá generarnos un montón de imágenes rápido que podrán servir en algún nivel de conversación, pero todavía no en el fondo del proyecto. Entonces, claro, si viviéramos 20 años, uno pensaría que uno va a poder traspasar las ideas de la cabeza a una manera formal, de una manera más rápida y más eficiente que lo que hacemos ahora. Eso es lo que uno proyectaría, ¿ya? En la práctica todavía, quien toma las decisiones, qué decisiones se toman, parecen que están todavía muy alineadas con la idea del arquitecto un poco más tradicional, ¿ya? Y las herramientas las vamos actualizando, pero te digo, próximo año podríamos estar hablando de otra cosa. Así es. Volvamos a tu libro, a Refugio. Esta idea, ¿qué querías dejar plasmado en este libro? ¿Qué es lo que te interesa transmitir como principal idea de registro, de mensaje en tu libro Refugio? Mira, el libro, además de estos 18 proyectos que se muestran, incluyen textos. Textos de gente que ha participado, que ha sido relevante o que hemos invitado a hacer una visión de nuestra oficina, ¿ya? Me parece y además hay un texto escrito por Felipe Camus y por mí, es decir, los dos integrantes de RA. Y creo que plasman bastante bien cosas que nos interesan, ¿ya? Entonces, ¿qué deja este libro? Por un lado, desde mi parte, es una introspección en la idea de refugio, en el concepto de refugio, en lo que hablábamos hace un rato, ¿ya? Es difícil encasillarlo, como te digo, tiene muchas aristas, ¿no? Eficiencia, no sé qué, construcción, pero creo que en el fondo lo que me interesa a mí es el estilo de vida que está ahí adentro. De ahí aparecen, por ejemplo, cosas que volvemos a usar después en otros proyectos que no necesariamente son refugios. Por ejemplo, te diría, hay una idea de espacios arrinconados. Por ejemplo, la clásica mesa frailera, que son dos banquetas metidas en una esquina con una mesa, que se llamaría comedor, pero no tiene medida de comedor, genera una actividad alrededor de la comida que es muy particular, ¿ya? Porque solamente por el hecho de estar atrapado, las comidas son más largas, las conversaciones son más intensas, ¿cierto? Entonces, Sí. La idea de compresión, y lo encontramos en inglés, esa palabra se llama nook, N-O-O-K, la podemos como llevar a otras cosas. O sea, ¿qué pasa cuando el dormitorio es nook? Es esquinero, es comprimido. Y encuentras que, por ejemplo, encontramos algunos refugios en Noruega donde hasta el dormitorio principal está como contra el muro, ¿ya? Y rompimos como una barrera que era, no, siempre la cama, el dormitorio principal debe tener doble pasillo y doble velador. No. ¿Qué pasa cuando el comedor ya es más fácil que uno lo vislumbra, porque como que se conoce un poco más?
pero el living pasa a ser una esquinita, ¿ya? Entonces, en esas reflexiones es un poco donde yo trato como de insistir, y que a veces se traspasan a proyectos que no son necesariamente un refugio. Pueden ser más grandes en escala, pueden ser incluso tipológicamente distintos, pero la idea como de programar ese lugar de una manera correcta, cuestionarse la manera normal de decir como pasillo, este doble pasillo, no es necesario, ¿ya? Hay muchas cosas que uno las hace un poquito como de manera automática. Y creo que eso hoy día aplica mucho incluso para la ciudad. O sea, estamos viviendo un momento de que necesitamos densificar más, ¿cierto? Hay un déficit de vivienda. Esto ha provocado de que hay un cuestionamiento inmobiliario respecto a cómo se vive, ¿cierto? Los grupos familiares hoy día se componen de distinta manera. Entonces hoy día hay que estar muy dispuesto como para decir, oye, no, quizás lo que siempre hacíamos, hoy día se hace de una manera distinta. Cuestionar si es que la cocina va a seguir siendo algo relevante en un departamento si abajo tienes 10 restaurantes, por ejemplo. ¿Ya? Así es. Entonces, esa reflexión creo que queda en ese texto, y el de Felipe es muy interesante porque se mete más en un tema de proporciones y medidas, una investigación que él lleva de años también. Genial. Nicolás, para terminar, te voy a hacer la última pregunta, o te voy a hacer la última solicitud, mejor dicho. Me gustaría que dijeras algún mensaje, algunas palabras para todos aquellos que están empezando en la carrera de arquitectura. Tú eres docente, has hecho una carrera profesional en la práctica, haciendo obra también muy destacada. ¿Qué consejo le podrías dar o qué palabras podrías decirle para todos aquellos que están empezando en la profesión, ya sea estudiando la arquitectura o también recién ejerciendo la profesión? Es un buen punto, mira. Y ahí hago como un poco una revisión de las cosas que me han tocado a mí. Yo creo que de las cosas que más me han servido han sido los estar abiertos a cambios, ¿ya? Como te digo, yo partí en una oficina, cambié a otra, podría haberme quedado en alguna de ellas, haber pensado de una manera tradicional que hacer carrera en alguna de ellas era una manera como de partir a los 25 y salir a los 65, y volviendo a la idea como de la curiosidad, a mí me resultó atractivo ir probar distintas cosas, cambiarme de país, volver a estudiar siendo maduro, volver, levantar maletas, irse al sur, volver del sur, cambiar, acentuar la docencia, acentuar la práctica. Varias de estas decisiones yo creo que podrían haber parecido no lógicas, ¿ya? No, lo que tú tienes que hacer es quedarte e insistir, ¿cierto? Y yo creo que todo lo que hemos podido armar tiene que ver con los beneficios de generar estos saltos. Saltos que a veces fueron radicales, como te digo, cambiarse de país, cambiarse de ciudad, muchas veces esto es con grandes costos y uno diría, cuidado, ya tienes algo, cuídalo. Sin embargo, cada uno de estos cambios viene de conocer gente nueva, lugares nuevos, abrirse a nuevas cosas de la profesión, como te hablaba en algún momento, cosas particulares que encontré en el sur, ¿cierto? Del vernáculo, de la madera, que abrieron un campo que prácticamente es en el que estamos trabajando hoy, incluso desde la ciudad. Entonces, alguien joven debería de tener un poquito de esa disposición, más aún en esta época donde creo que los cambios van a irse acelerando, ¿cierto? Yo lo encuentro atractivo. Se me plantea, o en mi manera de ver, una carrera así, que está dispuesta a enfrentar cambios radicales, a veces cambiando escala y, como te digo, sacrificando un montón de cosas, ¿cierto? A veces lo que parecería la seguridad o que lo que parecería lo más obvio y lo más lógico. Mi manera de verlo, y creo que ya ahora me siento un poco más tranquilo, varios de estos cambios, por supuesto, los hice con bastante temor, ¿ya? Acompañaban proyectos familiares de por medio. Es que los beneficios que han traído sobrepasan, pero por mucho, los que yo puedo ver como podrían haber sido ciertas pérdidas, ¿ya? Hemos abierto nuevos lugares de trabajo, hemos abierto nuevas técnicas de hacer cosas, hemos encontrado nichos de exploración temática que no habrían sucedido sin estos cambios. Creo que esa manera de ver la vida podría estar en la esencia de alguien que quiera estudiar arquitectura. Plantea una vida que podría verse como quizás con menos seguridad, sin embargo, de nuevo, a mi manera de ver, atractiva, ¿cierto? Con desafíos, no busca quedarse dormido en ningún momento. Yo, incluso con la edad que tengo ahora, tampoco creo que
que llegué a un lugar. O sea, Claro. probablemente me tocan, espero, ¿cierto? Otros cuantos más, otros cuantos desafíos más. Y alimentarse de eso. Yo creo que eso es necesario. Es una carrera desafiante y esta actitud que es propia muchas veces de gente que tiene una formación a veces muy vinculada como lo artístico, ¿cierto? A sensibilidades especiales, funcionan bien. Genial. Eso. Nicolás del Río, muchísimas gracias por venir al podcast de Arquitectura y Algo Más. Muchas gracias por esta grata conversación. Y nada, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá nuevamente viendo un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. No olviden, como siempre, suscribirse al canal de YouTube. Eso me ayuda muchísimo para seguir conversando con tremendos invitados como Nicolás. Y también en mis redes sociales, Instagram, TikTok, hasta en LinkedIn me pueden encontrar en todos lados. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén bien.